has hecho por mí. Has nutrido esta esperanza de amor hacia ti, de amor hacia ti, Jesús. Muy buenas noches, mis amados en Cristo, iglesia querida. Es una bendición siempre estar en esta noche, poder compartir la palabra del Señor, porque creemos que a través de estas charlas, de estos devocionales, de estas prédicas, creemos que el alimento espiritual siempre está en cada uno de nosotros. Y esto permite a que nos fortalezcamos espiritualmente, y esto permite a que busquemos mucho más la presencia de Dios. Y creemos que esta noche no es la excepción. Por eso, mi amado hermano, allá donde tú estés, quiero que agaches tu cabeza y cierres tus ojos y le digas: Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias Jesús por todas las cosas que tú has hecho, Señor, en nosotros. Permite, Padre, aprender de tu palabra y permítenos, Señor, agarrarnos mucho más de ti y seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Así está hecho. Amada iglesia, la historia misma de la Biblia nos enseña muchas cosas. Si leemos el Antiguo Testamento,
Veremos las grandes maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, con su iglesia y con aquellos hombres que fueron escogidos de parte de Dios para que llevaran adelante ese ministerio que es tan difícil, tal vez, y hoy en día no es imposible, pero cuesta. El Nuevo Testamento también narra la llenura del Espíritu Santo mismo, y nosotros seamos apoderados y consolados por la presencia misma de Dios. Y si leemos la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, amados, veremos y descubriremos muchas cosas que traen bendición para nuestras propias vidas y para la familia misma. Una de esas historias, mis amados, es la vida de Nehemías, aquel hombre que confió en Dios, aquel hombre que a pesar de estar en la situación que se encontraba, desafió a todos los malos comentarios, desafió tal vez a la misma sociedad de ese tiempo, a los mismos enemigos que rodeaban en ese tiempo hacia su pueblo y hacia los judíos. Nehemías concluye la historia misma del Antiguo Testamento cuando a los judíos se les permitió el regreso a su país de la cautividad en Babilonia junto con Esdras. Amados, Esdras se concentra en la reconstrucción del templo, mientras que Nehemías se concentra en la construcción de los muros de Jerusalén. También podemos ver que el contemporáneo de Nehemías, que era Esdras, servía de copero a Artajerjes, el rey de los persas. Cuando recibió la noticia de que los exiliados habían regresado a Judá, estamos hablando de Nehemías, Babilonia y Persia estaban en deshonra y los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Amados, esta historia enseña que Nehemías intercede ante el rey Artajerjes, el cual le autoriza de manera providencial para que fuera a Jerusalén como gobernador y reconstruyera los muros de la ciudad. Como era Nehemías un gran dirigente inspirado de esa época, anima a sus compatriotas a trabajar y a reconstruir el lugar por completo. Le costó, pero se construyó en 52 días a pesar de tener una oposición muy fuerte. Cuesta, se sufre, pero se aprende. Posteriormente, Nehemías gobierna por 12 años en un primer periodo y luego en un segundo periodo. Amados, en esta historia podemos aprender cómo la mano de Dios obra en nuestras vidas, cómo la mano de Dios obró, la misma presencia de Dios obró en la vida de Esdras y de Nehemías. ¿Por qué? Porque ellos vivían y eran al agrado del corazón de Jehová, como el salmista David decía. Hermanos, vivir bajo la voluntad de Dios abre las puertas y supera muchas pruebas que nosotros mismos podamos tener. Supera muchos imposibles que nosotros mismos podamos ver. Quiero que se vaya al libro de Nehemías, capítulo 4, del 1 hacia adelante. Vamos a ver, mis amados, que Nehemías y el pueblo se enfrentaron a un ridículo, a las amenazas de la fuerza, porque constantemente el enemigo invasor estaba asediando alrededor de Jerusalén. Este capítulo, mis amados, revela cómo podemos vencer la oposición en contra de Dios.
Y Nehemías venció en su tiempo. Uno, venció el ridículo con la oración y la determinación. Hubo una determinación en su vida de querer hacer. Y cuando él determinó querer hacer, lo respaldó con su oración. Nehemías oró de día y de noche. También venció la amenaza, mis amados hermanos, de la fuerza, también con la oración y las prudentes medidas de seguridad. Esto nos enseña, mis amados, que nosotros también debemos ser cautos ante cualquier situación que esté viniendo en contra de nosotros. Esto no significa que siendo cristianos, siendo líderes, nosotros tengamos todo y confiemos en nuestras fuerzas. Esto nos enseña, amados, y la historia de Nehemías nos enseña que primero está Dios y luego está la acción. Quiero que lea específicamente el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, mire lo que está diciendo, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración de Nehemías en contra del enemigo estaba motivada por su fe en Dios y su amor a la obra mismo y al pueblo de Jerusalén. Nehemías estaba diciendo, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de sus enemigos. Y guardamos, dice, en contra de ellos de día y de noche. ¿Qué enseña este versículo, mis amados? Enseña a que tengamos que ser precavidos. Porque Nehemías está diciendo, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de sus enemigos pusimos guarda. ¿Qué nos está queriendo enseñar? Nosotros podemos orar a Dios, podemos clamar la misma presencia de Dios que venga a nuestras vidas y que haga algo por nosotros. Y no solamente algo, haga muchas cosas por nosotros, así como Dios lo ha ido haciendo hasta el día de hoy. Pero también dice que por causa de ellos, mire, aquí hay que aprender algo. Por causa de las pruebas, por causa del enemigo, estoy hablando en el ámbito espiritual, por causa de las malas cosas que vienen hacia nosotros, nosotros tenemos que ser celosos de día y de noche. Eso es lo que nos está enseñando este versículo. Por eso dice, pusimos guarda contra ellos. Mire, Nehemías solamente no oraba a Dios, era un hombre cauto. Él ponía, dice, tal vez una guardia de seguridad alrededor de Jerusalén, de día y de noche. Y sigue diciendo más adelante, siempre es correcto pedir a Dios, haga frente a sus enemigos, porque Nehemías estaba haciendo eso. Él estaba pidiéndole a Dios de que Dios obre en contra de sus enemigos. Y si leemos toda la historia, vamos a ver que el muro de Jerusalén había sido reconstruida tan solamente en 52 días. Amados, la confianza en Dios hace mucho. Hoy en día podemos estar bien de salud, podemos estar bien económicamente, podemos estar bien en la sociedad, en medio de la sociedad donde vivimos, podemos estar bien en todo ámbito. Pero si Dios no está en medio de nuestras vidas, amados, hay que tomar previsiones. Hay que tomar previsiones. Entregarnos siempre a Dios, estar siempre bajo y en la comunión con Dios. Es muy interesante, mis amados.
Y así como dice en el libro de Josué, entonces todo te saldrá bien. Amados, esta historia de Nehemías nos enseña a no solamente estar preparado en contra de los enemigos, a no solamente estar preparado en contra de las cosas que puedan venir. Amados, esta narración de Nehemías enseña que nosotros debemos confiar primeramente en el Señor, entregarle todo a Dios. Si seguimos leyendo más adelante, hermanos, veremos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 hacia adelante. Mire lo que Pablo está enseñando y es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esta enseñanza. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, mire con qué amor nos habla Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren lo que nos enseña. Pablo está hablando a la iglesia. Pablo está hablando, refiriéndose hacia nosotros. Dice, por lo demás, hermanos, cuídense, sean cautos, vístanse con la armadura del Señor. Mire lo que dice en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice Pablo, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Qué linda palabra del Señor. Sobre todo, mire lo que dice en el versículo 16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, miren, y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra misma de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Amados, esta es una linda enseñanza de parte de Pablo hacia la iglesia. Es una linda enseñanza de Pablo hacia la iglesia de hoy en día que somos tú y yo. Que nosotros estemos siempre revestidos de la palabra del Señor, llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo, para que cuando el enemigo nos sorprenda, no vaya a ser que nosotros nos llevemos una sorpresa, sino que el enemigo se lleve una sorpresa. Pablo está enseñando que estemos preparados todos los días y todas las noches. Pablo está enseñando que nosotros no tenemos una lucha de sangre ni carne, sino una lucha espiritual contra las huestes del enemigo. Amados, yo sé que tú estás tal vez pasando una situación difícil, pero esta es la enseñanza de Pablo y esta es la recomendación de Pablo. Que nosotros siempre estemos ceñidos en la palabra de Dios, estemos preparados de día y de noche, siempre en la presencia del Señor. Por eso Nehemías decía, siempre orando en Dios,
por culpa de nuestros enemigos. Y nosotros, amados, siempre orando a Dios, siempre clamando a Dios todos los días su presencia por culpa de las pruebas que nos vienen a nosotros. Porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, dice la palabra. Y si estamos en este mundo, nosotros viviremos aflicción, viviremos problemas, viviremos tal vez llorando, viviremos tal vez en angustia, en enfermedad, en muchas cosas. Pero tenemos también un consolador, que es Cristo Jesús. Tenemos que es un consolador, que es el mismo Espíritu Santo. Amados, en estos versículos aprendemos de la confianza única en Dios. No es bueno confiar. Y el libro de Salmos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amados, el hombre te puede fallar, el hombre nos puede fallar. Pero hay un Dios que nunca nos va a fallar. Hay un Dios que nunca nos va a abandonar. Hay un Dios que siempre va a estar a nuestro lado. Hay un Dios que en los momentos de aflicción va a estar dándonos consolación. Y si tú estás pasando en esta noche una noche de prueba, es hora de que tú te pongas a cuentas con Dios. Es hora de que tú clames la presencia misma de Dios. Es hora de que tú proclames a Dios, dobles tus rodillas y te arrepientas y te pongas a cuentas con el Señor y vivas en paz. Lo más lindo es reconocer, mis amados. Lo más lindo es saber que nosotros hemos caído en tentación. Lo más lindo es saber hablar y reconocer de la situación difícil que estamos viviendo. Amados, lo más lindo es agradarle al Señor. El Señor no hace distinción de clases, mis amados, porque tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de pactos. Quizás antes de conocer a Cristo corríamos a pedir ayuda a otras personas, porque esto no conocíamos. Cuando uno no conoce a Dios, lo primero que cuando tiene problemas acude a sus amigos, acude a familiares, acude tal vez pensando recibir un buen consejo. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, lo primero que debemos acudir es a la misma presencia de nuestro Dios, clamar su presencia, orar todos los días, orar en momentos difíciles, orar en momentos de alegría, orar en momentos de paz, orar en momentos de aflicción. Eso nos enseña, amados, a que nosotros estemos en constante comunión con el Señor. En Isaías 54:17, en el libro de Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Miren lo que dice el profeta Isaías y Dios habla. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, si tenemos a Dios en medio de nuestros problemas, amados, ningún arma, nada te podrá hacer daño. Y sigue diciendo más adelante, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Dios nos ha dado la autoridad. Y esa autoridad, amados, lo tenemos que hacer prevalecer en nosotros mismos. Porque dice que ninguna lengua contra ti se levantará en juicio. Nosotros tenemos la autoridad de cancelar toda acechanza del enemigo.
Y más adelante dice, esta es la herencia de los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Somos tú y yo, somos nosotros. Es la iglesia de hoy, es la iglesia que le alaba al Señor, es la iglesia que le proclama al Señor. Los siervos de Dios, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una de las grandes promesas para los hijos de Dios. Es una gran promesa para ti y para mí, porque la salvación, dice Jehová, que de él brotará. Amados, esta es la confianza que tenemos en Dios. El Señor es tu escudo. El Señor es tu fortaleza. Aquí está la presencia del Señor a la angustia de Israel, al describir la paz, la justicia y la gloria del remanente restaurado. Amados, este es lo que Dios promete a su iglesia. Esto es lo que Dios promete a su pueblo. La Biblia nos enseña de la importancia de orar y ayunar y de clamar a Dios. Son los pilares de un cristiano, son los pilares, ¿por qué no decirlo?, de nuestra propia vida misma. El orar, ayunar y clamar a Dios. Yo creo que, mis amados, si nosotros ponemos en práctica esta situación, nada nos va a poder hacer daño. Quiero que se vaya a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y es otra de las promesas que Dios mismo tiene para nosotros. Y mire lo que dice Jeremías 33, 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Promesa de parte de Dios. Clama a mí. ¿Quién te dice? Dios. Clámame, te dice Dios, y yo te responderé. Yo sé que estamos buscando una respuesta a las muchas preguntas que tenemos en nuestra vida. Tal vez una de las preguntas que cotidianamente muchos hacen, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué mi familia? Y aquí está la respuesta del Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados, esta es una restauración de la prosperidad a Jerusalén. Y también esta es una promesa de parte de Dios para su iglesia de hoy en día. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia mediante los cuales el pueblo del Señor alcanzó grandes victorias mediante la oración. Mientras Moisés oraba en la cima del monte de Aarón y Ur, Josué lograba la victoria sobre los amalecitas en el valle. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios mismo estaba ahí. Amados, es bien importante también que veamos la segunda parte de este versículo, donde dice que por causa de ellos, volviendo al libro de Nehemías, donde dice que por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías confiaba en Dios, pero también sabía que tenía que ser prudente. Amados, nosotros debemos confiar en Dios, pero también tenemos que ser prudentes. Nehemías ponía guardias. Nos recuerda esto, la importancia de velar y no dormir espiritualmente hablando. Nehemías decía, yo ponía guardias de día y de noche. Nosotros debemos estar velando la venida del Señor de día y de noche. Y no dormir. Obviamente no estoy hablando en forma física, sino estoy hablando en una forma literal y espiritualmente. Es bien importante, si leemos
en el versículo 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, por sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Debemos destacar la palabra familia, pues cuando éstas están unidas y buscando la misma presencia de Dios, el enemigo, mis amados, no prevalece. La familia es bien importante dentro de la iglesia misma y dentro de la sociedad. Una familia unida siempre va a ser bendecida. Una familia unida siempre va a ir hacia adelante. Una familia que esté entregada a Dios va a conseguir muchas bendiciones. La mejor manera de desechar el miedo, mis amados, es hacer memoria de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y buscar la presencia de Dios también es recordar algo del pasado, de dónde Dios nos sacó, qué hizo en nuestras vidas, qué bendición hemos recibido en nuestras vidas, qué sanidad, qué restauración, qué Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es importante recordar eso, mis amados, para que nosotros hoy en día busquemos mucho más la presencia de Dios. Todos hemos pasado un momento muy difícil. Todos tal vez hemos vivido unos momentos muy difíciles. Tal vez Dios nos ha sacado de un lugar donde tal vez muchos no quisiéramos estar. Pero recordar estas cosas, mis amados, hace que busquemos mucho más la presencia del Señor. Y en esta noche, mis queridos, amados hermanos, quiero animarles a seguir adelante. No desfallezcamos, no volvamos atrás. Tal vez estemos resistiendo varios frentes de batalla. Tal vez estemos siendo acechados por el enemigo. Tal vez estemos viviendo circunstancias difíciles. Quizás hasta aquello que nunca pensaste hoy son tus enemigos. Acércate más a Dios. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. Busca mucho más la presencia de Dios. Entonces todo te saldrá bien. Amados, es importante que estemos a cuentas con el Señor. Es importante que vayamos adelante. Es importante que la presencia misma fluya de nosotros. Dice la palabra que de la abundancia del corazón sale por la boca. Y si nosotros tenemos a Cristo mismo en nuestras vidas, por nuestras bocas va a brotar bendición. Y que la bendición de Dios, mis amados, esté con cada uno de ustedes, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su estudio y allá donde estemos. No nos desanimemos, mis amados, sigamos adelante, fortalecidos, animándonos los unos a los otros, que es bien importante, mis amados, orando los unos por los otros, orando por la familia, orando por los hijos, orando por la esposa, orando por el esposo, orando por nuestros líderes, aún orando por los hermanos de la iglesia, para que juntos estemos y unidos alabemos al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados, en esta noche y solamente alentarles a seguir adelante. Bendiciones.